Muy buenas noches, tengan todos y sean bienvenidos un jueves más a Calvaricela. Bienvenidos a aquellos que vienen por primera vez. Es un honor y una bendición poder tenerles aquí y damos gracias al Señor por, por eso. Vamos a continuar en esta noche con nuestro estudio acerca de la creación, ¿verdad? No estamos en realidad llevando un estudio verso a verso del libro de Génesis, sino que estamos viendo la doctrina o el conjunto de doctrinas que tienen que ver con la creación, ¿verdad? Y por supuesto, el libro que mejor nos habla acerca de ello es Génesis. Por eso hemos estado la noche del jueves anterior y vamos a estar esta también viendo estos pasajes del capítulo 1 al capítulo 3 de Génesis. Entonces espero que podamos pasar esta noche aquí tranquilos, sin distracciones, escuchando la voz del Señor a través de estas doctrinas, a pesar de que quizás son cosas que ya sabemos, a pesar de que quizás no es un estudio así tan aplicativo, que siempre tratamos de darles aplicaciones a todo lo que estudiamos. Yo sé que el Señor tiene algo para nosotros en esta noche y es lo que queremos escuchar. La pregunta nunca es, el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? A veces oramos, Señor, por favor háblanos, por favor háblanos. Él quiere, siempre, está listo, presto para hablar. El asunto es si nosotros vamos a escuchar, si vamos a tener los ojos abiertos y el corazón listo para escuchar lo que Él tiene que hablarnos. Entonces, vamos a orar en esa dirección, en este momento, pidiendo al Señor que nos ayude a aprender lo que Él tiene preparado para nosotros, lo que ya Él ha preservado hasta esta fecha para nosotros en su palabra y también lo que quiere que apliquemos nosotros en nuestra vida. Entonces pongamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por la bendición de poder estar aquí con cada uno de nuestros hermanos. Gracias porque somos parte de esta familia, Señor. Gracias porque has traído con bien a cada uno, Señor, y has preservado a cada uno con bienestar, con salud, Señor. A pesar de sí, algunas enfermedades, algunas cosas que nos aquejan, aún hoy podemos decir que tú nos has ayudado hasta aquí, que has sido fiel hasta el día de hoy y que sigues tratando con nosotros, Señor. Tu palabra nos dice que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Nosotros no te buscamos ni te amamos primero a ti, Señor, sino que tú nos amaste primero y es por eso que estamos aquí. Por eso te agradecemos y te adoramos y te alabamos, Señor. Queremos pedir por el estudio de tu palabra que puedas tú calar profundo, Señor, con tu palabra en nuestros corazones y hablar a cada uno según necesita, Señor. Tú conoces el interior de cada uno de nosotros, el corazón de cada uno mejor de lo que nosotros lo conocemos. El corazón es engañoso, es perverso, Señor. ¿Quién lo conocerá? Es tu palabra. Tú lo conoces, Señor. Te pedimos que también puedas mostrarnos lo que hay ahí, Señor. Lo que debe cambiarse en cuanto a las cosas que creemos acerca de nosotros, aquellas que creemos acerca de ti, o aquellas que quizás creemos y tenemos claras, pero no estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a ser humildes para poner en práctica y sobre todo, Señor, ayúdanos a compartir, que esto nos lleve a cada uno de nosotros, Señor, a compartir acerca de ti, las personas que están allá afuera, las que no te conocen, Señor, y que no tienen la esperanza que nosotros tenemos. Oramos una vez más pidiendo la llenura de tu Espíritu Santo, que seas tú, moviéndote en nosotros, hablando en nuestros corazones, Señor, y haciendo tu obra, Padre. En nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, entonces, como dije, estuvimos en el estudio anterior viendo la obra creadora del Señor, según fue recopilada por Moisés en el libro de Génesis. Si usted no tiene una Biblia, por favor, asegúrese de levantar su mano y los muchachos que están allá en recepción van a pasarle una Biblia de papel, porque es importante que usted la tenga ahí, porque si no, ¿cómo va a confirmar que lo que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando yo o que en realidad está en la Biblia? Es con la Biblia que podemos hacer eso. Así que, por favor, asegúrese de tener una en la mano y dirigirse al libro de Génesis. El jueves anterior abarcamos desde el principio con la creación del universo, incluyendo nuestro planeta, ¿verdad? La Tierra, la creación de las plantas, los cuerpos celestes, los animales, y terminamos también con el ser humano. Vimos algunas cosas muy importantes acerca de las características con las que el ser humano fue creado, el ser humano representado en la persona de Adán en este momento. Dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, siendo el único ser creado en realidad con estas características, al menos según lo que nos dice la Biblia. Fue bendecido y comisionado, o sea, se le encargó la misión
de tener la autoridad dada por Dios para sojuzgar y para tener dominio sobre todo el resto de la creación. Fue creado con la capacidad y también con la misión de reproducirse y poblar la tierra. Vimos que fue creado con una dualidad de sexos, varón y hembra los creó, nos dice Moisés ahí y hace bastante énfasis en ese punto. Y nos dice la Biblia que el Señor los bendijo y los mandó a poblar la tierra, a reproducirse. Y cerrando en el versículo 31 del capítulo 1 vimos que el Señor vio todo lo que había hecho, lo consideró y aquí que era bueno en gran manera. Y nos dice ahí después que fue la tarde y la mañana el día sexto. Sabemos también, a pesar de que no, creo que no lo mencioné el jueves pasado, que en el día séptimo, habiendo terminado su creación, el Señor reposó y bendijo también al día séptimo. Entonces todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. ¿Y por qué hago énfasis en este punto? Porque va a marcar un contraste muy grande con lo que vamos a ver hoy, con lo que pasó después de esa semana en la que Dios creó el universo. Vemos que en ese punto todavía toda la humanidad, así como todo lo que le rodeaba, fue considerado por Dios y no era que era aceptable nada más, o sí, ahí está, ¿verdad? A veces uno que se pone a hacer proyectos y uno dice, no que va así como muy prístimo, pero se la juega, va a funcionar. No, lo que Dios creó era bueno en gran manera, podríamos decir que era perfecto. Todo lo que Dios crea comparte esa característica también. Él lo crea perfecto, completo, sin errores. En el ser humano, tanto su físico como su mente, su corazón, su alma y su espíritu eran perfectos. No tenía una falencia, una desventaja ahí que pudiese llevarlo a causar lo que vamos a ver que sucedió después. Eran perfectos, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. En el ambiente a su alrededor todo era perfecto. Hablamos del clima, hablamos de lo que el Señor hizo surgir de las aguas, cómo creó los animales, cómo hizo surgir, hacer que la tierra seca formara plantas. Toda planta que da semilla según su género, todo árbol que da fruto en el cual está su semilla según su naturaleza. Y todo era bueno en gran manera. El ambiente en el que ellos estaban era perfecto y óptimo. ¿Óptimo para qué? Para la supervivencia, nada más. Era, pues, por supuesto, era óptimo para sobrevivir. Ellos no iban a tener problema. Si bien vemos que se les encarga, ahorita lo vamos a ver, el labrar el jardín, o sea, no era que ellos estaban ahí, ¿verdad? Haciéndose viento todo el día, tenían que trabajar. No lo hacían con esfuerzo, no batallaban, no sufrían eh, para poder cultivar y cosechar lo que se iban a comer. Era óptimo en ese sentido, pero sobre todo era óptimo para tener una comunión con el Creador, con aquel que los había formado y les había puesto también ahí. Si leemos en el capítulo 2, versículo 7 en adelante, vamos a ver algunas cosas acerca de lo que pasó con la creación del ser humano. Dice aquí Moisés, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los siguientes versículos, desde el 10 al 14, nos hablan un poco acerca de la ubicación del Edén, que por supuesto iba a cambiar todo esto después del diluvio. Y en el versículo 15 nos sigue hablando acerca del ser humano. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Leyendo este pasaje es más que evidente que Dios creó al ser humano no solo con la capacidad de tener comunión con Él, sino con el objetivo de hacerlo. El propósito con el que Dios creó al ser humano era para tener comunión con Él. Dios lo formó del polvo con sus propias manos, Él lo hizo. Dice que sopló aliento de vida en su nariz para que fuese un ser viviente, no solo una estatua de barro.
Plantó un huerto como un medio para proveer refugio, alimento para ellos, como un medio para que el ser humano también le glorificara al cumplir la labor que se le había asignado, labrarlo y cuidarlo. Y también era un lugar donde podían tener comunión, donde se encontraban. Vamos a ver que era, al parecer, por lo que vemos en el texto, era muy común, era muy natural que el Señor fuera a Adán y a Eva a hablarles, a visitarles. Él puso también en el Edén una herramienta clave. ¿Cuál era esa herramienta? Un árbol que sirviese de opción. La opción de honrar a Dios y su voluntad y gozar de las delicias de su gloria o rechazarlas. Serviría también como un recordatorio de que ellos no eran Dios. Si ustedes tienen acceso a todo eso es para ustedes, para que lo disfruten, trabájenlo y aprovechenlo, pero hay algo que está reservado para mí, que es ese, el conocimiento del bien y del mal. Ustedes no van a comer de este árbol, no lo van a tener todo. Ustedes no son Dios. Para que ellos dijeran, tenemos acceso a mucho, pero hay cosas reservadas para las que no podemos conocer o que no podemos conocer. Plantó este árbol ahí el Señor y lo puso a ellos. Dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, ojo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es clarísima la instrucción aquí. Dios le dijo a Adán, yo le planté a usted todos los árboles de frutas deliciosas, a la vista, atractivas, buenas para comer. Usted puede vivir y trabajar todo eso, disfrutarlas mientras nos conocemos, mientras tenemos comunión, mientras usted cumple su función de multiplicarse y llenar la tierra, disfrútelas. Sin embargo, hay una realidad aquí. Dios pudo haber creado al hombre con la capacidad de decidir, pero sin opciones por las cuales decidir. Entonces el libre albedrío no hubiese sido real. Si no hay opciones para poder decidir, entonces no hay libertad. Y por eso el Señor puso este árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín. Les dijo, ahí va a estar, no lo coman. No lo coman porque el día que coman de eso van a morir. Es un conocimiento que ustedes, de una vez les digo, no les va a servir de nada. Eso está fuera de los límites para ustedes. Es un conocimiento que de hecho los va a privar de todo lo demás que les estoy ofreciendo, de todo lo demás que les estoy dando. Pero ahí está, pueden decidir. Tienen la opción de seguir disfrutando de esta comunión o de comer del árbol y morir. Como dije, el Señor le da un libre albedrío al ser humano y uno que es real. Pero no les deja de advertir, una vez más diciendo, si comen, se van a morir. Ellos nunca habían visto quizás la muerte hasta ese momento. Estaban acostumbrados a que como Dios había bendecido su creación, todo floreciese y creciese y, ¿verdad?, se multiplicase nada más. Pero nunca al revés, nunca marchitarse o perder la vitalidad. Entonces se les estaba advirtiendo de algo muy malo, algo que era contra naturaleza, incluso según lo que ellos conocían ya acerca de la creación. Ustedes comen del árbol, todo esto, esta bendición que pueden ver, va a ir en reversa. Van a morir y va a venir la muerte. Debemos tener claro que estas instrucciones, por supuesto, son dadas al ser humano, pero hasta este punto el ser humano estaba representado en Adán. Es hasta más adelante que vamos a ver en el capítulo 2 del versículo 21 al 25 que se le busca ayuda idónea a Adán. Se le busca entre todos los seres vivos que Dios había creado y no se encuentra una ayuda idónea para él. Entonces, leyendo ahí en el versículo 21, nos dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El Señor proveyó para Adán lo que él necesitaba, y de la misma manera fue perfecto. Estaban desnudos, dice que no se avergonzaban, era bueno, estaban todavía en ese estado de perfección. Pero Eva fue creada después de que Adán recibió ese mandamiento. Y esto vemos algo que es muy importante. Si bien ese mandato se iba a extender a Eva después, había sido dado primero a Adán. Esto lo hacía él el mayor responsable, no solo de transmitir ese mandato, ese deseo de Dios, sino de velar por su cumplimiento. Y si bien, vamos a ver más adelante, hay consecuencias para Eva, para la mujer, el responsable de esto es Adán. El capítulo 3 vamos a ver, y si me pueden acompañar ahí, que Eva fue la primera en ser abordada, ¿verdad? Satanás, la serpiente, no fue a Adán, sino que fue a Eva y la engañó. Pero vuelvo a decir, aún así, la responsabilidad recaía sobre Adán. Entonces, hasta este punto, ¿qué tenemos? El universo creado, la tierra, los árboles, los animales del mar, del aire, de la tierra, las plantas, las estrellas, y un hombre y una mujer creados perfectos en un ambiente perfecto. En un jardín creado, plantado por Dios para bendecirles, para nutrirles, para preservarles, y un árbol en el centro que no debían comer. Y en el versículo 1 del capítulo 3 nos dice, pero, ella empieza a marcar un contraste, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Comienza ahí diciendo que la serpiente era más astuta. Esa palabra en el original, arum, significa que era sagaz, ¿verdad? Tenía astucia o prudencia. En realidad esta palabra se usa muchas veces de forma positiva. Es algo que deberíamos cultivar, ¿verdad? En Proverbios capítulo 1, versículo 4, en el capítulo 1, versículo 1, se usa de forma positiva, pero cuando se usa con una connotación negativa, como en nuestro contexto aquí, refiere a la capacidad de manipulación para engañar a alguien, ¿verdad? Para aprovecharse de otro. Y nos dice aquí que la serpiente era astuta, tenía esa capacidad para engañar. La serpiente era un animal creado como todos los demás, y aunque no sabemos cómo funcionó esto, sí sabemos que fue Satanás quien hizo estas cosas. ¿Verdad? Algunos argumentan que Satanás poseyó una serpiente que Dios había creado, otros argumentan que no, que Satanás tomó forma de serpiente, o la forma que tuviese antes de la caída. Pero no me voy a poner a argumentar sobre eso. Lo que sí sabemos es que de fijo Satanás estaba atrás de esto, a pesar de que quizás el texto aquí no nos lo sugiere directamente. Pero sí sabemos que fue Satanás. La serpiente estaba aquí con mucha astucia. Fue Satanás quien hizo estas cosas. Él era el segundo después de Dios y era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en él, nos dice Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 15, ahí lo pueden anotar.
era el más excelso de todos los ángeles, el más hermoso, el más alto, no en estatura, sino en, ¿verdad?, en honor, pero su corazón se envaneció. Si ustedes van a Isaías, después en su propio tiempo, Isaías capítulo 14, el versículo 19, 12 al 19, vemos las amenazas de Satanás diciendo, no, yo voy a subir al trono y voy a ser como Dios, voy a ser Dios. Este era el deseo de Satanás y por eso él cayó moralmente. Pasó de ser un ser perfecto, de luz, bueno delante de Dios, a ser un ser malvado, porque dejó que su corazón se envaneciera. Y no satisfecho con su caída, quiso hacer lo mismo con el hombre. Entonces fue y le ofreció lo mismo que él había buscado. Él quiso ser Dios y eso lo destituyó de la gloria de Dios. Y vino a Adán y a Eva para ofrecer lo mismo. No, ustedes pueden ser como Dios. Ustedes pueden ser Dios. Y se propuso hacerlo en 3 fases aquí con Eva. Vamos a verlo en el capítulo 3. Primero era llevarles a dudar de la palabra de Dios. Dios dijo eso. Segundo, a desconfiar del carácter de Dios, de su bondad. Ah, no, Dios dijo eso, pero es porque Él no quiere lo mejor para ustedes, sino que Él sabe que si comen, entonces van a estar mejor. También quiso llevar a Adán y a Eva a confiar en sí mismos más que en Dios. Primero, como dije, les lleva a dudar de la palabra de Dios. Intentó hacer que la mujer dudara de las prohibiciones. Él torció lo que el Señor había dicho y quiso malinterpretar también la generosidad de Dios al prohibirles una sola cosa. Dice ahí, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Esa primera palabra ahí se puede traducir mejor como realmente. ¿Realmente Dios les dijo eso? ¿Está segura? Usted no estaba ahí. Y vemos inmediatamente aquí no sé si ustedes se la pueden imaginar, pero el tono. Antes de este punto, solo hay un versículo donde se llama Dios a Dios, pero siempre es Jehová Dios, con reverencia y respeto, ¿verdad? Con respeto. Jehová Dios creó, Jehová Dios hizo, Jehová Dios tomó, puso. La serpiente dice, ¿con qué Dios? No usó la frase ahí, eh, Yahweh Elohim, sino solo Elohim, el creador, mostrando una falta de respeto, rebeldía en contra de Dios. Inmediatamente bien. Dios les dijo eso, pero Él no es tan la gran cosa. Es Dios nada más. Quiso reinterpretar las palabras de Dios, haciendo ver esa prohibición que en realidad era pequeña, haciéndola ver más grande, para provocar que la mujer se fuese en contra de ella. Y lo puso en negativo. El Señor les dijo que no comieran de todos los árboles, ¿verdad? Cuando el Señor más bien les había dicho, en positivo, usted puede comer de todo el árbol que quiera, solo de uno no. Solo de uno no. Eso está en los versículos 16 al 17 del capítulo 2. Lastimosamente vemos que la mujer, voluntaria o involuntariamente, cayó en el juego de no considerar con cuidado las palabras de Dios. Yo sé que probablemente ustedes ya esto lo han visto. En los versículos del 2 al 3, cuando la mujer responde a la serpiente, le dice, del fruto de los árboles, ¿verdad?, los frutos de los árboles, del huerto podemos comer. Pero el fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La mujer ahora está comenzando por el mismo camino. Mal representa a Dios también al quitar palabras. Primero, en lugar de decir, podemos comer de todo árbol, dice, de los árboles. Y esa palabra todo ahí no es una palabrilla, un énfasis acerca de la magnitud, el alcance de lo que el Señor estaba proveyendo. Y también la mujer añade palabras a lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, no coman de él, pero ella viene y lo agrega aquí y dice, ni le tocaréis. Lo cual Dios nunca había prohibido. Por supuesto, es una
Genial idea. Si hay algo que es venenoso y usted no se lo puede comer, ¿para qué lo va a estar tocando y viendo, verdad? Pero en este punto vamos a ver que lo mejor que Eva pudo haber hecho fue haber considerado las palabras de Dios con celo y haberse aferrado a ellas. Pero ella misma entró en este juego de no darle el peso a las palabras que debía darle. Entonces trató de hacerles dudar acerca de la palabra que Dios había dicho. Después, la segunda mentira que Satanás quiso implantar fue desconfiar del carácter de Dios. Les dijo eso. Pero, ¿sabe qué? Ustedes no se van a morir. Ustedes no se van a morir. Lo que les estaba diciendo ahí es, no, Dios es un mentiroso. Él les dijo a ustedes que no coman de ese árbol para que tengan miedo. Pero ustedes no se van a morir. Y la implicación que le está haciendo ahí es que Dios no les está diciendo toda la verdad. La mentira de la serpiente aquí era en realidad una verdad a medias. ¿Por qué? Porque ellos no iban a morir físicamente inmediatamente, pero Dios no se estaba refiriendo a esa muerte solamente, sino a la muerte espiritual que se iba a apoderar de ellos inmediatamente, justo cuando comieron el fruto de ese árbol. Adán iba a morir a los 930 años, eso lo pueden ver en el capítulo 5, versículo 5 de Génesis. Vivió un montón de tiempo, pero espiritualmente murió en el momento que decidió desobedecer a Dios. Entonces quiso él quitar la consecuencia que Dios les había dicho que iba a venir si comían del fruto. Y hoy en día el enemigo nos tienta muchas veces tratando de que olvidemos la existencia o la gravedad de las consecuencias del pecado. No, hombre, tranquilo, no pasa nada. Usted hágalo. O no, sí, o sea, es malo, lo que usted va a hacer es malo, pero ahí de una regañada no pasa, dele. Peor aún, a los cristianos. No, pero de por sí Dios es todo gracia. Ándese. Dios lo va a perdonar. Pero no es así como funcionan las cosas. Dios sí perdona. Dios es lleno de gracia para con nosotros. Cada momento, la gracia de Dios no solo se vive en la cruz, Él nos ve con gracia cada momento. Cada vez que nos bendice, cada vez que nos permite un privilegio, algo, cualquier cosa que sea diferente al infierno que Dios nos permita vivir, es la gracia de Él mostrándose. Cosas que no merecemos. Pero no puedo tomar eso y decir, bueno, entonces voy a pecar. Bueno, entonces voy a comer del fruto que Dios me dijo que no comiera, porque por sí no me voy a morir. Luego les dice aquí, Dios no solo es mentiroso, sino que miente porque no quiere que ustedes sean tan gloriosos y sabios como Él, sino que sabe Dios, el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No, Dios lo que quiere es mantenerlo usted alejado de lo que usted puede ser. Esas cosas de la religión, eso lo que hacen es mantenerlo a uno abajo, no lo dejan a usted surgir ni escalar. Para usted alcanzar su pleno potencial, no puede estarse echando para atrás con esas restricciones que Dios les ha dado, sino que usted lo que necesita es que sus ojos sean abiertos. Esa palabra ahí, esa frase, los ojos abiertos, indican entendimiento, ¿verdad? No, más bien ustedes van a entender, se va a expandir su mente y van a poder entender las cosas como Dios. Lo que Satanás quería decirles es, Dios quiere controlarlos a ustedes, mantenerlos ignorantes, confinados allá, y Él mantenerse en el trono. Pero ustedes pueden llegar allá y disfrutar la vida por sus cuentas sin preguntarle a nadie, apelando al orgullo de la mujer aquí, para que ella pudiera ir y tomar la decisión, ¿verdad? Elegir, ejercer su libre albedrío en contra de la voluntad de Dios. Y si ustedes se ponen a pensar, Satanás no es un enemigo débil, ¿verdad? La Biblia nos advierte mucho sobre él, que no podemos desconfiarnos. Es poderoso. Pero él usa pocos trucos, tiene pocas herramientas, pero no porque no pueda utilizar más, sino porque las que tiene funcionan muy bien. Muy bien. Y usted usa las mismas. O sea, estamos hablando de capítulo 3 de Génesis. Y hoy aplica las mismas artimañas.
Lo pensamos un poco, hoy en día tiene el mismo discurso. ¿Para qué usted se va a someter a eso? No, hombres, Dios lo que quiere es usted mantenerlo oprimido. Dios es un controlador y un opresor. Vea, todo está prohibido, usted no puede hacer nada. Todo es malo para los cristianos, todo es malo para Dios. Yo pensé así una vez. Es que es tan restrictivo todo este asunto. Uno no puede hacer nada. Y nunca he tenido más libertad de la que tengo ahora para vivir en Cristo y para hacer tantas cosas. Pero Él viene y dice eso. No, hombres, ¿para qué? Deshágase de ese yugo, ese Dios controlador y opresor. Solo quiere obligarnos a hacer lo que Él quiere en contra de nuestra voluntad. No quiere que hagamos nada de lo que nos gusta. No quiere ¿verdad? Que nos acerquemos a aquellas cosas que van a satisfacer nuestros deseos y necesidades. Él quiere mantenernos con hambre siempre. No quiere que seamos plenos. Tal vez no lo escuchamos de esa manera, pero sí en unos discursos muy conocidos. Hoy, la moralidad es que es. La verdad es subjetiva. No hay un Dios que la defina. Es subjetivo. Cada quien puede decir lo que es bueno y lo que no. Una vez en la Universidad de Costa Rica, cuando estudiaba ahí, estaba compartiendo el evangelio a un muchacho y me dijo, man, es como vea el canibalismo, para usted es malo, pero para esta gente allá en, no sé, en qué isla me mencionó, para ellos es bueno. Y yo le digo, ya por eso usted me va a decir que el canibalismo es bueno. Vea lo que está diciendo. O sea, es ilógico, pero así piensa la gente hoy en día. No, para usted eso es malo, pero vea, para esta otra persona no. Cada quien puede decidir su verdad, cada quien puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Usted haga lo que quiera, solo se vive una vez. De por sí. Una vez que uno muere ya no hay nada. Entonces viva como quiera. El amor es amor. ¿Quién tiene la autoridad para definir lo que es la familia, lo que es el matrimonio? Nosotros lo definimos, cualquiera en el momento, lo que se nos antoje en el momento, eso es. Que nosotros determinemos. Es mi cuerpo, es mi decisión. Y es el mismo discurso. No, ¿para qué usted va a reconocer a Dios y su voluntad? Decida por usted mismo. Deshágase de eso. Todas estas cosas basadas en ideologías tienen mucho sentido en un mundo sin Dios. En un mundo sin Dios, sí, claro. Ya. O lo que es lo mismo, un mundo donde todos somos dioses, que eso es también algo que se enseña ahora. Cada quien es su propio Dios y se tratan como Dios y se adoran a sí mismos. Y todo lo que hace es en esa dirección de exaltarse a uno mismo. En un mundo así sí tiene sentido todas esas cosas. Cada quien puede decidir por sí mismo, sin consultar a ninguna autoridad moral o a ningún Dios o nadie superior a él, porque todos estamos ahí, al mismo nivel de deidad. Cada quien podría hacer lo que quiera en esta tierra, porque de por sí solo va a haber una vez. Si no hay Dios, si no hay una vida después de aquí, sí, haga lo que usted le dé la gana, de por sí no hay consecuencias. El problema es que eso no es la realidad. Nosotros no somos Dios. Y si usted ha pensado eso alguna vez, bueno, se equivocó. No somos Dios. Estamos todos sometidos, aún con nuestro libre albedrío, a la autoridad y justicia de Dios. Que si bien esa justicia no está siendo tal vez derramada sobre nosotros en este momento, va a llegar un momento en el que sí lo va a hacer. Cuando este periodo de gracia, de paciencia de Dios se acabe, la justicia de Dios va a caer sobre aquellos que están en injusticia, que no han sido justificados. Y usted como cristiano, si realmente camina como cristiano, si realmente abre la boca cuando debe abrirla, lo van a tildar de opresor y de odiador. No, es que es un discurso de odio. Aquí todo es amor, ¿verdad? Aquí todo es amor, usted no pueden ir a decir ese tipo de cosas. Pero yo les animo a ustedes, hermanos, a ponerse en los zapatos de la gente. Sí, de esa persona que, pobrecito, es que él tiene esta inclinación. Vea, no, es que la muchacha no ha terminado su carrera y quedó embarazada. Póngase en los zapatos de esa gente. Pero no se olvide que estamos parados sobre el planeta que Dios creó.
Fue muy bonito. Póngase en el zapato de él para que usted vea y vea que tiene razón en querer matar a ese bebé. Si no existe ese Dios, quizás. Y aún así creo yo, pero si Dios no fuese real, podríamos pensar de esa manera. Y el ponerse en los zapatos de alguien sí sería decirle, sí, hágalo. Pero nosotros no podemos hacer eso. La verdad, si el precio de una amistad es la verdad, es un precio demasiado caro. Si el precio de conservar un trabajo es sacrificar la verdad, es un precio demasiado caro. Entonces, ¿qué? Que me despidan. ¿Usted no cree que Dios le puede dar un trabajo donde no lo obliguen a repetir discursos, a mentirle a la gente en la cara, a deshonrar el nombre de Dios, a negar la palabra de Dios? Pero ya he estudiado 3 años esta carrera, ¿qué vas a lavar? ¿Por qué no? ¿Por honrar a Dios? Muchas veces estamos pagando un precio demasiado caro por un trabajo, por una reputación, por una posición. Nosotros vamos y tenemos que servir y ayudar a todos ellos en lo que podamos. Siempre vamos a amarlos, a cuidarlos, a tratar de bendecirles, pero siempre alineados con lo que sabemos que es la voluntad de Dios. No podemos justificar el pecado de nadie, no podemos condonar las injusticias. El pueblo de Cristo, hasta hace poco tiempo, siempre fue ese pueblo que se paraba ahí a decir, no, esto no está bien, a cuidar a los enfermos. Mucha gente a lo largo de la historia de la iglesia murió cuidando enfermos en las plagas, en las enfermedades, en las epidemias. ¿Por qué? Porque sabían que si ellos morían contagiados, iban a estar en el cielo. Que si ellos morían apedrados por aferrarse a la verdad y proclamarla, iban a estar en el cielo. Pero eso cada vez se ve menos. El asunto es que yo creo que cada vez vamos a tener más oportunidad de vivir de esa manera. Porque cada vez va a ser más directo el ataque en contra de la verdad. Entonces espere que su vida se ponga más complicada. Si no se pone complicada es porque usted está yendo con la corriente. Aquí el objetivo de la serpiente fue hacer que Eva empezara a desconfiar de los motivos de Dios. ¿Por qué Dios prohibió eso? Muy bonito, porque Él no quiere que yo conozca el bien y el mal. Que desconfiara la bondad y el amor de Dios hacia ellos. ¿Será que hay algo? ¿Será que eso es mejor para mí? Y Dios me lo quiere quitar. Ella empezó a obtener ese deseo que Satanás tenía de querer obtener ese estatus que estaba reservado para Dios. Ese estatus divino, siendo como Dios, conociendo el bien y el mal. El diablo siempre quiere vendernos la misma mentira otra vez. La mentira es esta, que el pecado es algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. El pecado es bueno, pero hay un Dios malo que no quiere que usted lo tenga. Una y otra vez. De la manera que usted quiera, el ejemplo que usted puede imaginar, siempre es lo mismo. Usted podría tenerlo y no va a pasar nada, pero ese Dios malo, egoísta, no quiere que usted lo tenga. Satanás le dice esta mentira y por último trata de llevar a Eva a confiar en sí misma más que en Dios. Versículos 6 al 8. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La mujer empezó ahí a ver y habiendo caído en el engaño de Satanás, quitó su confianza de Dios, de lo que él había dicho. No, la fruta es mala, o sea, no se coma la fruta. Y empezó a poner su confianza en lo que sus ojos le estaban diciendo, que era bueno ese árbol para comer. Empezó a decir, no es venenoso, no me voy a morir si me lo como Dios decía. Que era agradable a los ojos. La idea es que es algo que ella empezó a anhelar, ¿verdad? Algo que ella empezó a codiciar, deseable para ella. También que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La consumió esa soberbia. Es decir, no, ese conocimiento que me es prohibido, yo lo necesito tener. Y lo voy a obtener comiendo
de ese fruto. Empezó a querer ser como Dios. En Primera de Juan, el apóstol nos habla de 3 formas en las que todos nosotros somos tentados. Primera de Juan 2, versículo 15 al 16. Nos dice ahí el apóstol: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida, número 3, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué les había provisto Dios? Todo lo que necesitaban, mucho más de lo que necesitaban, delicioso, nutritivo, seguro. Eso provenía del Padre. Pero ¿qué les ofreció Satanás ahí? Esas 3 cosas a Eva: los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne también. Ella fue tentada de esas 3 maneras. Vio que el árbol era bueno para comer, esos son los deseos de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y que era codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. Por otro lado, vemos el contraste completo cuando Jesús es tentado en el desierto, en las mismas 3 maneras: con los apetitos de la carne, ¿verdad?, sus apetitos físicos; después en el área emocional, y también la tentación del orgullo. No, si usted me adora, vea, yo le doy todo esto, lo voy a exaltar. Por supuesto, el resultado fue completamente diferente. Y hermano, no, Jesús no tenía una ventaja ahí en comparación a Eva y Adán. O sea, ellos eran perfectos. No era que Adán tenía una falencia, que Eva tenía una falencia. No, es que Eva, pobrecita, fue hecha de un pedacito de hueso, entonces como que no eran así como, no, eran perfectos. Pero al ser enfrentados a la misma tentación, vemos que el Señor sí se mantuvo firme. Pero con Eva empezó a hacerlo, como les digo, en esas 3 etapas, poco a poco. Fue estableciendo el fundamento desde el inicio. Y en la misma manera trata de tentarnos a nosotros, y por eso tenemos que estar atentos. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo dice: no den lugar al diablo, o sea, no le den chance. Porque una vez que usted lo deja dar un paso, que no da el segundo es más difícil, que no da el tercero es más difícil, y ahí es donde caemos. Si le abrimos espacio al enemigo para que empiece a construir nuestra caída, entonces va a ser difícil que se pueda detener ese asunto ahí. Pero Eva vio esto, que era agradable, codiciable para alcanzar sabiduría, y dice: y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Recuerdan? Antes nos dice en el capítulo 2, que en el versículo 25, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero aquí dice que cuando fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí fue cuando se consumó ese pecado. En lugar de Eva decir: uy, veas, me estoy confundiendo demasiado, este Satanás como que tiene demasiada labia, voy a ir a mi esposo, que me ayude, voy a Dios, socórrame, porque se me están metiendo estas ideas en la mente. Pero yo sé que usted ha dicho otra cosa. No, ella se dejó llevar y decidió desobedecer a Dios, tomó el árbol, comió y dio a su marido. Y algo que es notable aquí es que Eva realmente fue engañada. Eso nos dice la Biblia: ella fue engañada. Al menos en su mente, en su corazón, esa fruta realmente, no sé, algo cambió en su mente y empezó a verla como algo deseable. Antes era algo que ella no quería ni tocar, Dios le había dicho que no, pero de repente, por el engaño, empezó a verlo y a codiciarla, a pesar de que no lo era. Pablo lo afirma así en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, nos dice que Eva fue engañada, Adán no fue engañado. El caso de Adán fue diferente. A pesar de que no se nos dice mucho acerca de lo que lo llevó a él a comer, algunos dicen: no, es que Adán era un romántico y al ver a Eva que iba a hacer, ¿verdad?, comió. Entonces él dijo: no, yo me mato también como Romeo. Pero no nos dice eso la Biblia.
Y si aún así fuera, no sería una justificación válida para eso. En el caso de Adán, él comió en una rebelión abierta y completa en contra de Dios. Se nos dice que él no fue engañado. Simplemente se le presentó la opción de pecar en contra de Dios y lo hizo. Y por esa razón es responsable de la caída de la humanidad y de la entrada de la muerte en la creación. Eso lo vemos en Romanos 5:12, primera de Corintios 15:22. Por él entró el pecado, por él entró la muerte. Nos dice ahí que ellos tomaron y comieron. Tomar y comer. Son dos palabras que aquí implican muerte, maldición, implican devastación, separación de Dios. Pero en el nuevo pacto establecido por nuestro Señor Jesús, esos dos mismos verbos, tomen y coman, ¿verdad? Son palabras que tienen que ver, verbos que tienen que ver con salvación. Pero eso no iba a pasar hasta que el creador del universo que estaba ahí tomó carne y vivió en un mundo maldito por el pecado, por culpa de Adán, y se sometió a sí mismo a la muerte que había entrado en la humanidad por el mismo pecado de Adán y Eva. Entonces las palabras cambiaron, pasaron de ser algo que traía muerte y devastación a traer algo que era vida eterna en este nuevo pacto. Pero nos estamos adelantando ahí. Ellos entonces en ese instante, todo lo que Dios les había advertido sucedió. Murieron espiritualmente, se dieron cuenta que ese conocimiento del bien y el mal no era como Satanás decía, no los elevó a la altura de Dios, sino que más bien los manchó y los destituyó de la presencia de Dios. En lugar de esa gloria que Satanás les había prometido, encontraron vergüenza. Y se fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Algunos argumentan por qué no se habían dado cuenta antes, si era una cuestión solo de conocimiento. Algunos dicen, basados en pasadas como el de Salmo 104, versículo 2, que habla de vestirse de luz, o que la luz puede ser como un vestido. Algunos dicen que quizás ellos estaban vestidos de luz y al pecar perdieron eso y empezaron a avergonzarse. No sabemos si fue así. Pero la cuestión es que de cualquier manera que haya pasado ese proceso, la forma en la que se percibían a sí mismos y lo que percibían su realidad fue cambiada. Sus ojos fueron abiertos a la realidad de su desobediencia nada más. O muere un animal, ¿verdad? Todos nosotros vamos a morir de esa manera si Dios no viene antes. Y la segunda, la espiritual, y que es la más grave, porque se perpetúa por la eternidad, tiene que ver con la separación eterna de Dios. Cuando Dios le dice, si ustedes comen del árbol se van a morir, es porque lo que les está anunciando es que eso iba a causar una separación entre ellos y Dios. La Biblia nos enseña que ese estado de separación para aquellos que no vienen a Cristo va a ser perpetuado por la eternidad en el infierno. No, pero el infierno no existe, es un invento para dar miedo. Lo mismo le dijo Satanás a Eva aquí con la fruta. Jesús habla más del infierno en los evangelios que del cielo. Eso nos da una idea de lo real que es ese lugar. Fue hecho al principio para Satanás y sus ángeles, nos dice la Biblia, pero va a ser utilizado también para echar a aquellos que no se arrepientan, que no vengan a Cristo. Pablo nos dice en Romanos 6:23, pueden anotarlo ahí, porque la paga del pecado es muerte. Es el mismo anuncio que se le hizo a Adán. Si usted peca, si usted come, va a morir. En el caso de nosotros, eso tiene una luz diferente, porque ya no se ve hacia el futuro, sino que Pablo nos dice también en Romanos 3, versículo 23, que todos hemos pecado, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, independientemente, lo crea usted o no, si usted ha pecado en contra de Dios, entonces esa condenación, ese castigo, la muerte está sobre usted. Yo sé que alguien por ahí está, pero bueno, y lo que nos han enseñado siempre, ahí voy. Sí, todos hemos sido condenados. Jesús está hablando con Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Ese no lo van a ver ahí en la pantalla. Ya les digo. Versículo 18, yo creo que José lo estuvo mencionando un día de estos. Dice,
El que en Él cree no es condenado, ¿verdad? Todos nosotros, Dios quiere que sí, esa es mi esperanza. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación del pecado ha caído sobre todos aquellos que han pecado en contra de Dios. No es como les dicen, cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta. No, ya usted puede saber que ya está condenado. La pregunta es si ha creído en Cristo. Si seguimos leyendo ahí en Romanos 3, ¿verdad? Sí, Pablo dice ahí que todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios, pero en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 5, versículo 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese es Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces Dios creó todo y era bueno en gran manera. El hombre podía haber disfrutado de la gloria de Dios indefinidamente, siempre y cuando continuara eligiendo obedecer a Dios, pero Adán y Eva pecaron. Y por el pecado de Adán, nos dice aquí Pablo, fuimos constituidos muchos pecadores, condenados. Pero desde ese mismo momento Dios ha querido restaurarnos y traernos de vuelta a su presencia. Y por eso envió a Cristo, ese postrer Adán, para que por su obediencia todos podamos ser justificados. Aquí vemos muchos hijos de Dios cuya relación con Dios ha sido restituida ya. Ya no hay esa separación que provocó el pecado. Y para nosotros la aplicación y el ánimo que hay en esto, yo creo, es valorarlo. No cometer el error que cometieron Adán y Eva de decir, voy a cambiarlo por un poco de conocimiento. Voy a cambiarlo por esa fruta que se ve deliciosa. Usted y yo tenemos la oportunidad cada día, cada momento, cada minuto de vivirlo en la presencia de Dios y disfrutar de las maravillas y la gloria de estar en Cristo. Pero también tenemos la opción de decir, no, yo mejor voy a ir a hacer esto. O no, yo mejor voy a ir allá. Valoremos lo que el Señor ha restaurado. Esa capacidad, o sea, así como en el jardín, Dios caminaba y les hablaba, así mismo Él habla con nosotros hoy. Así mismo nosotros podemos ir a hablar con Él. Tenemos a Cristo. Y quizás hay alguien aquí que está desnudo, desnudo y escondido de Dios. Yo no sé, no puedo conocer los corazones. Lo que sí sé es que Dios le está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está? Mi recomendación es que su respuesta sea diferente a la de Adán. Que no sea, tuve miedo y me escondí, sino de que venga y diga, Señor, pequé. Señor, estoy condenado. ¿Por qué he pecado? Y reconozca que en Cristo, en el sacrificio de Jesús, se encuentra el perdón de todos sus pecados y la esperanza para poder tener una relación restaurada con Cristo. Ahorita vamos a orar y yo quisiera dejar ese tiempo también para que cualquiera aquí que no tenga esa seguridad
De nuevo, quizás usted ha venido a la iglesia ya por tiempo, pero sigue inseguro. ¿Será que soy un hijo de Dios? ¿Será que realmente tengo esa relación restaurada con Dios o estoy bajo condenación? La Biblia dice que si creemos en su nombre, si depositamos nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz, entonces somos salvos, somos hijos de Dios. Mientras oramos, yo le voy a animar a que usted también pueda ponerse a cuentas con Dios y que se acerque a uno de nosotros, de los líderes, los que usted ve sirviendo, los que están allá en la mesa de información. Por ahí está Kenneth también, de Colochos allá, para que ellos puedan guiarlo también en el siguiente paso, ese reconocimiento que usted quizás está haciendo en este momento. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios también que a todos los demás que ya estamos en Cristo, nos recuerde que hay un mandato, así como le ordenó a Adán y a Eva el fructificarse, ¿verdad? El multiplicarse, que de hecho ese mandato no ha sido quitado, que yo sepa. Así que queremos más bebés aquí. Sí nos dio otro mandato como iglesia, que es hacer discípulos, que es predicar el evangelio. Porque hay un montón de gente que se está yendo al infierno todos los días. Vamos a orar también para que el Señor nos ayude y ponga en nuestro corazón esa pasión, esa urgencia, esa necesidad de ir y compartir el evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque en ti, Señor, podemos encontrar el sentido de nuestra vida, nuestro propósito, todo, Señor. Cuando no estábamos en ti, no lo sabíamos, no estábamos quizás anuentes de la oscuridad tan espesa y profunda en la que estábamos. No sabíamos que no teníamos propósito, ni esperanza, ni Dios en el mundo. Pero ahora que nos has trasladado de las tinieblas a tu reino de luz admirable, Señor, podemos ver dónde estábamos y sopesar las cosas, Señor. Damos gracias por eso, te adoramos y te alabamos porque has provisto salvación a través de tu sangre, a través de tu muerte en la cruz. Te adoramos y te alabamos porque ahora somos tus hijos, porque ahora tenemos esperanza, porque ahora lo que pasa en este mundo, a pesar de que nos duele y muchas veces sí tiene efecto en nuestras vidas y demás, no nos quita la esperanza, Señor. No mueve nuestros pies de la roca firme que eres tú, es tu palabra. Sino que sabemos que cuando esta vida se acabe aquí, Señor, vamos a abrir los ojos en tu presencia. Seremos tal y como tú eres. Seremos glorificados. Podemos disfrutar de lo que Adán y Eva disfrutaban, Señor, pero sin esta carne que tenemos ahora, Señor, sin las cosas que nos obstaculizan ahorita, va a ser perfecto. Y anhelamos ese momento, Señor, y oramos pidiendo que vengas pronto, Señor. Que vengas pronto por nosotros. Oro para que cualquier persona que está aquí, Señor, tú puedas trabajar en su corazón y como dice tu palabra, tu Espíritu Santo esté convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto vas al Padre, de justicia por cuanto no le verán más, Señor. Usted. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Puedan reconocer eso, que solo en ti hay esperanza y salvación, Señor, y puedan entregar su vida a ti, Padre. Oro, pongo todo esto en tus manos, Señor, y te pedimos una vez más que nos ayudes a compartir de tu evangelio, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y que seamos esa luz sobre un monte, esa ciudad sobre un monte que no puede esconderse, que nadie puede dejar de ver, Señor. Ayúdanos a cumplir con lo que tú nos has mandado, Padre. Oramos, pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.